Para la población siempre hay una oportunidad, pero sin embargo quienes están llamados a liderar estos procesos de cambio, creo no están a la altura de lograr ese cambio que el pueblo espera. Hay sectores políticos hoy, por ejemplo, compitiendo en el proceso electoral, muchas de ellas con credenciales no nada positivos, muchas de ellas con credenciales ya conocidos y otras que pudieran tener esa credencial, lamentablemente no están tampoco debidamente organizados ni con la posibilidad de hacer toda una campaña que en un proceso electoral pueda revertir a todo ese grupo y sector que se ha empoderado en el país, donde el cliché de fondo dice roba y hace obras y eso es el que está apoyado. Es lamentable eso, no perdamos la esperanza. Sin embargo, cuando hoy vemos las encuestas donde un promedio del 20% de la población no está a favor de ninguno, creo que ellos están esperando una nueva alternativa y esas nuevas alternativas se están dando por allí, hay algunas propuestas y esperamos que eso se vaya dando, pero también a largo plazo se van decantando entre los que realmente apuestan por el desarrollo nacional, por un país próspero, integrado, con soberanía, con dignidad, con aquellos que buscan entregar a nuestro país a los intereses empresariales transnacionales y otras, y estos decantamientos se van a ir dando a largo plazo. Creo los cambios que se dan no se dan tampoco de la noche a la mañana y tampoco de un gobierno a otro, sino a lo largo de la historia. Por tanto, hay mucho que transitar, pero a cambio también de mucho trabajo, de mucha labor de politización de la población, entendiendo la politización desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista pedagógico, y la politización como un sentido correcto y adecuado de la palabra, no la politiquería como algunos saben hacer. Ahora podemos escuchar incluso campañas de un personaje que la prensa le da espacio cuando decía hay que evitar que se prostituya más el Congreso, pero la candidata ¿quién es? Entonces estas cosas creo es bueno tomar en cuenta y evitar que justamente esto siga ocurriendo en nuestro país, y es responsabilidad ciudadana, y la responsabilidad ciudadana, desarrollar esa ciudadanía culta, democrática, una ciudadanía responsable con el futuro y con ética, tiene que ver mucho con el proceso educativo, tiene que ver mucho con los partidos políticos o con los líderes políticos, pero también tiene que ver mucho con la responsabilidad y los roles de los medios de comunicación como la que ustedes dirigen, ¿no? Ahora, antes de irnos a la pausa, en este contexto en el que todos nos damos cuenta que hay un problema grave, estructural en nuestro país, algunos sectores progresistas los he escuchado hablar de una reforma constitucional, y esa es un poco la bandera que levantan, ya sea porque hace cuestión de un mes más o menos estuvo aquí Verónica Mendoza sentada aquí en esta cabina, en este estudio de Radio Moderna, y ella planteaba también una reforma constitucional, pero decía hay dos alternativas: uno, un referéndum, y lo segundo, una asamblea constituyente. ¿El camino de una reforma constitucional puede, digamos, frenar todo esto que estamos viviendo, profesor? Creo que tiene que ver con temas mucho más allá de ese tema. Es importante una reforma constitucional, o en todo caso una nueva constitución política, porque la reforma es cambiar lo que existe, pero una nueva constitución significa construir las bases de un nuevo Estado, de una nueva sociedad, planteando una nueva economía, un nuevo orden jurídico, un nuevo orden político, un nuevo orden económico, y eso tiene que ver con todo lo que es una nueva constitución, una reforma profunda, porque hoy tenemos una constitución política que lamentablemente, hay que decirlo en voz alta, es aquello que protege a los que más tienen y desprotege a los que menos tienen, y no garantiza el futuro de las grandes mayorías. Por el contrario, solo está orientado a proteger los grandes intereses transnacionales y luego los intereses económicos de un poco sector, de un 18% promedio en el Perú, pero que se pregona diciendo que aquí hay libertad. Se habla de que una constitución como esta ha garantizado el cambio en el Perú, pero cuando en el fondo las estadísticas nos dicen reales es que la pobreza, por ejemplo, se sigue manteniendo por años. Por ejemplo, nuestra riqueza está en manos de empresas poderosas, en un conglomerado de pocas empresas, y creo en esas condiciones una reforma, si no ve el tema económico, tampoco sería de aliento positivo a largo plazo.